Si el consumidor es el rey, luego entonces deberemos de adecuar nuestra logística en los hábitos y preferencias de los consumidores. Iniciamos Radio Logística, diferentes. Iniciamos entonces dándole la bienvenida en estos micrófonos de Radio 620, en la estación que llegó para quedarse, a Alberto Modiano. Él es vicepresidente de cadena de suministro en Nestlé. Además de muchos años de carrera, es un hombre joven como yo, pero con muchos años de carrera. Fue ganador también del Premio Nacional de Logística en la categoría de ejecutivo, cuando desempeñaba ya hace como 8 años la misma actividad de responsabilidad en logística. Bienvenido, Alberto, a este programa, tu programa Radio Logística. Muchas gracias, David. Gracias, Gaby, por la invitación. Para mí es un placer estar contigo y con todo el auditorio de tu programa, que es muy importante para la comunidad logística. Es un placer. Un gusto que nos acompañes, Alberto. Queremos iniciar esta entrevista de Radio Logística, que nos puedas contar, que le cuentes al auditorio cuál ha sido tu desarrollo profesional, cuál ha sido tu carrera hasta llegar hasta hoy como director de Supply Chain en Nestlé. Sí, claro que sí, Gaby. Mira, parecería increíble, yo empecé como ingeniero civil, yo estudié ingeniería civil y posteriormente tuve la oportunidad de tener una maestría en administración de empresas. He tenido algunos diplomados sobre cadena de suministro, uno de ellos, el más importante, probablemente haya sido en el MIT, lo cual me sirvió mucho para entender cómo se debería manejar la logística en diferentes formas. ¿Por qué lo digo así? Porque desgraciadamente en nuestro país todavía no tenemos escuelas dedicadas a la logística y además de algunos cursos o cosas que hay muy similares, la formación logística se da principalmente por la adquisición de la experiencia durante el trabajo mismo. Y es ahí, con la plática con los compañeros, con la plática con otras instancias, con la asistencia a diferentes opciones y lectura de libros, que vas formando una situación y conocimiento logístico. Yo he tenido 2 oportunidades muy importantes para poder estar, digamos, donde hoy puedo brindar un mejor servicio. La primera fue una parte muy operativa. Durante la primera parte me tocó, y así lo pude lograr, estar viviendo cada uno de los diferentes puestos de la cadena de suministro. Eso me llevó a entender operativamente cómo se hacen cada una de las cosas. Posteriormente, como bien decía David, salí yo ya del tema de logística y tuve la oportunidad de manejar un negocio, una unidad de negocio, la cual me permitió también ver desde el otro punto de vista cómo el consumidor realmente reacciona a la cadena de suministro. Y me convertí en esclavo de mis propias decisiones que había tomado en el pasado. Y hay que ser muy honestos en ello. Cuando estás del punto de vista logístico, tienes unas consideraciones muy diferentes que cuando ya estás del otro lado, en la parte, digámoslo así, comercial. Tuve la oportunidad entonces de entender más al consumidor, que creo que es un tema muy relevante, y ahí tomé un diplomado en marketing en la Universidad de Harvard, que me permitió también ver holísticamente las necesidades que hoy por hoy se requieren cubrir como cadena de suministro para atender a un consumidor. Alberto, tuvimos la suerte, tú y yo, de vivir 2 Méxicos. Un México cerrado, sin competencia, y un México hoy muy abierto, yo creo que es el país que más acuerdos comerciales tiene, con un tratado de libre comercio ahora TEMEC, listo para firmarse, seguramente así será, y que ha convertido al consumidor de forma diferente. ¿Tú cómo lo observas? ¿Cuál ha sido el cambio de esas épocas ahora? Porque muchos de los jóvenes que hoy nos escuchan no lo vivieron. Pues sí, David, así es, y son 2 momentos totalmente, no quiero decir antagónicos, pero sí muy, muy diferentes. En la primera parte del primer México era una época industrial, y quiero recordar de ello. Después de la época de la Segunda Guerra Mundial y empezaba todo el tema de se fabricaban los productos y el consumidor se adaptaba a lo que antes estaba disponible en el mercado. Era un mercado cerrado, teníamos que esperar a que hubiera líneas telefónicas. Todavía nos acordamos que para tener una línea telefónica había que pedirle a la compañía de teléfonos de México, que era una compañía estatal en ese momento, que nos instalara una línea y podríamos tardar semanas, meses en que una línea estuviera. Entonces nos teníamos como consumidores que adaptar a lo que existía. Acuérdense también que para comprar un vehículo tenías que comprar el vehículo que en ese momento había, del color que había, y no tenías la oportunidad de escoger. Es decir, el enfoque industrial de esa época hacía que muchas de las empresas buscaran eficiencias a través de la producción
y a través de productos generalizados y estandarizados. Como consumidor te tienes que adecuar a ello. Hoy lo veo muy diferente. ¿Por qué lo veo muy diferente? La época de la información ya en mercados abiertos nos ha permitido como consumidores conocer todo lo que está disponible en el mundo y en tiempo real. Hoy tenemos acceso a ello, que es lo más importante, y al tener acceso a todos los diferentes productos en cualquier parte del mundo cuando lo necesitemos o cuando tengamos un antojo de él, nos permite ser más exigentes, pero a la vez obliga a las cadenas de suministro a ser mucho más flexibles, generar más opciones, más velocidad. Ya no vamos a esperar que el producto nos llegue en algunas semanas, lo queremos en minutos, ¿sí? Y el producto tiene que estar cuando lo queremos, como lo queremos, se vuelve un poco más impulsivo. Yo creo que el consumo sí es mucho más exigente en este momento que antes. Con esto que mencionas, Alberto, sobre los consumidores que quieren el producto en el momento en el que lo solicitan, y con la visión que tienes desde la parte de usuario y de proveedor dentro de la cadena de suministro, ¿consideras que las cadenas de suministro reconocen que deben estar enfocadas al consumidor final? Absolutamente. Empresa que no se dedique a pensar o tenga al consumidor desde el punto de vista foco o centralizado en su cadena de valor en general, está perdido. O sea, no creo que tenga mucho futuro. Ese es totalmente el enfoque que debemos tener. Hay algunos sectores, debo decirlo, que privilegian a los clientes más que al consumidor. ¿Por qué? Porque dentro de la misma cadena de abasto, la cadena de valor, van generando proveedores y no tienen el contacto con su cliente final, con su consumidor final. Pero si cuando nosotros conformamos las cadenas y conformamos todo lo que necesitamos llegar o hacer para llegar al consumidor final y le ponemos la cara al consumidor, vamos a encontrar ahí las grandes oportunidades. Y un ejemplo muy claro es, muchas veces hablamos como logísticos de que el principal indicador que nos miden los clientes puede ser un case fill rate. Eso en español que es el ratio entre las cajas pedidas y las cajas entregadas. Decimos, bueno, mira, yo entregué el 95%, el 98% de lo que me pediste, fui muy bueno. Pero ese 2% que no entregaste puede haber sido, al momento de la verdad, al momento que el consumidor va a la anaquel a obtener el producto, que no lo haya encontrado y pierda fidelidad con tu producto. Es decir, tus productos tienen que estar disponibles cuando lo necesita el consumidor, cuando lo quiere, cuando lo exige y donde lo quiera. Eso es. En un momento donde ese consumidor es más exigente, y obviamente otra vez o comparándolo con lo que sucedía antes, donde el consumidor compraba lo que le ponías en el piso de venta o en el mostrador de la pequeña tienda, ¿cómo hoy haces una planeación de la demanda precisamente para que tengan el producto en el momento que lo requieren y al más bajo precio posible? ¿Se vería imposible en una cadena de suministro esto? Yo creo que es difícil, no es imposible, pero debemos estar alertas a los cambios de hábitos. Es decir, el consumidor está cambiando rápidamente su forma de consumir productos, los momentos en que los consume. Ya hay mucho en el camino, hay mucho en el tráfico, aprovechamos esos momentos, esas grandes horas en los tráficos para comer, para desayunar, para peinarse, para muchas cosas. Es decir, no debe ser, la seguridad creo que es primero. Pero si consideramos todos los cambios y entornos sociales, esto va cambiando de gran manera. Tenemos que planear en conjunto y empezar a utilizar mucho más las herramientas predictivas, que sí te permiten analizar variaciones y hábitos, porque hay muchísima información que está. Regresamos entonces con la pregunta para finalizar el tema de cómo lograr una buena planeación de la demanda hoy con un consumidor tan exigente, Alberto. Gracias, David. Sí, comentábamos que había que estar alertas a los cambios de hábitos del consumidor, eso es muy importante. Y utilizar el Big Data, utilizar toda la información que podemos obtener a través de las diferentes herramientas que existen ya hoy y que nos podrían ayudar a ser más predictivos en la forma en cómo nosotros calculamos la demanda real. Ahora, el tener mucha información puede ser de los dos lados. Por un lado, nos puede dar información importante o nos puede confundir. Entonces debemos tener muy claro qué es lo que queremos buscar, qué es lo que estamos tratando de analizar,
y poder adelantarnos entonces a estas necesidades. Ahora, el conocer la información con la data que esté disponible no es suficiente. Si nuestra cadena no se vuelve flexible desde el punto de vista de producciones y poder reaccionar con rapidez, nunca vamos a poder llegar al consumidor con la certeza que nos está exigiendo, ¿no? Esto lo decimos mucho, debemos volver a empezar a ser disruptivos. Nosotros no podemos seguir manejando las cosas como se manejaban en la época cuando la logística empezaba. Tenemos que ser disruptivos, porque si no somos nosotros los que cambiamos las reglas del juego, vendrán otras compañías pequeñas a cambiarlas inmediatamente. Alberto, reconociendo la exigencia del consumidor actual, en el que ahora quieren vivir una experiencia, quieren que el producto les llegue de manera inmediata, ¿qué esperar del talento logístico? ¿Están listos para reaccionar a satisfacer a estos consumidores tan exigentes? Ellos también son consumidores, ¿no? Sí, al final Sí, también. todos somos consumidores. Mira, hay que pensar diferente. Considero que debemos tener mucho más conocimiento del consumidor final, como lo dijimos al principio del programa, sus cambios, sus nuevas necesidades, pero también las nuevas opciones que existen. No podemos dejar de lado los procesos que conocemos, buscar producciones eficientes, que las mismas empresas sigan contratando gente técnica muy buena, pero debemos partir de planear las cadenas de abasto al revés. En vez de planear una cadena de abasto, yo con el producto disponible y empujándolo hacia el consumidor, debemos hacerlo diferente. ¿Qué quiere el consumidor? ¿Cuándo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? Y de ahí partir hacia atrás hasta cómo lo voy a producir u obtener. Si lo hacemos de esa manera, que en inglés le llaman una cadena pull o consumer driven, es decir, dirigida por el propio consumidor, nos va realmente a facilitar la vida hacia el futuro. Hablando de tecnología, Alberto, ¿es necesaria hoy? ¿Está suficientemente a la mano de las empresas en cuanto a que exista o hay el costo también es fácil de revertir rápido la inversión para poderla usar, para poderlo invertir? Mira, David, es indudable. Todo el mundo tenemos un teléfono en la mano. Hablabas hace ratito de manejar casi texteando, cosa que no es lo que debemos hacer, pero todo el mundo tenemos un teléfono en la mano propiamente o un medio electrónico. Yo creo que el uso de la tecnología es muy importante, pero no solo para la eficiencia de procesos, o cuidar almacenes, o tener un dron que nos haga el inventario más rápido, sino nos tiene que ayudar muchísimo más para profundizar en el conocimiento de los comportamientos de la gente, del consumidor, y tomar toda esa información para lograrla. En algunos casos, la inversión se recupera rápidamente. Hay temas importantes que se recuperan. Y en otros casos, no importa tanto la recuperación, sino con lo que tú puedes construir tu empresa hacia el futuro. Es decir, podemos estar fuera de la tecnología, estamos muertos. Tenemos que ir con la tecnología, apoyarnos en ella para hacer que todas las transacciones y los procesos repetitivos sean hechos de una manera más eficiente y precisa, pero dejando que seamos nosotros los que a través del conocimiento del consumidor podamos realmente satisfacer sus necesidades. Hoy hablamos de dar el brinco de Excel, que muchas empresas usan el Excel de manera generalizada para controlar sus inventarios, de dar un brinco a soluciones que hoy están a la mano y a lo mejor no son tan costosas. Pero un mismo pequeño comercio, yo siempre he comparado una miscelánea, pudiera tener información estratégica de sus consumidores de 4 cuadras a la redonda, saber qué consumen todos los días, saber cuándo es su cumpleaños, saber cuántos hijos tienen, y todo eso generarlo dentro de su planeación de la demanda de qué va a ofrecerle a ese consumidor. Entonces, ahí está la tecnología aún siendo un Excel. Claro, y no lo dejemos ahí. No esperemos que el consumidor vaya por el producto. La misma miscelánea, tomando tu ejemplo, si tiene toda esa información, puede de manera semanal enviar los productos a la casa del consumidor, que el consumidor va haciendo. Entonces va resurtiendo su propia despensa. Así como las empresas tenemos una reposición continua de inventarios a la tienda tiene una reposición continua de inventarios hacia las despensas del consumidor. Y el día más adelante va a haber entregas que ya hoy hay a casas, pero vamos a ver gente que entra a nuestra propia casa y acomoda el producto en la despensa y acomoda el producto en el refrigerador. Entonces, que sea grande o que sea chica, David, yo creo que no es lo importante.
lo importante desde mi punto de vista que hay compañías lentas, tradicionales, que pueden llegar a ser obsoletas, pero también hay compañías rápidas y disruptivas. Y hoy por hoy, la búsqueda del consumidor hacia productos diferentes, como orgánicos, naturales, dejar menos huella de carbono, etcétera, es lo que es más importante en la mente de él. ¿Cómo estaría afectando hoy el tema del e-commerce, Alberto? Igual, empresas grandes o pequeñas, ¿es un factor negativo de competencia o es un aliado para llegar más al consumidor? Yo creo que si lo ves como una competencia te hace ser mejor y subirte al tren, porque tienes que también tú participar en ese nuevo forma, esa nueva manera de hacer la logística. Yo creo que el e-commerce es una manera, es un canal de distribución, el cual tendrás sin duda que poder conocerlo, poder manejarlo, y vemos compañías muy grandes que su enfoque está totalmente ya en e-commerce. Yo creo que, estoy seguro que es la manera del futuro. El futuro es el e-commerce, seguramente. Alberto, ¿cómo ves la logística en nuestro país en los próximos 10 años? ¿Cómo visualizas toda esta parte? Sí, siempre lo cuento, pero en una película que se llama Disclosure, que tiene 20 años, Yo vi que ibas a hablar de Solid Green. En español se llamó Acoso Sexual, pero trata de una empresa, independientemente del título, de una empresa de tecnología, ¿no? Y desde hace 20 años demuestran un visor de inteligencia artificial en donde te puedes meter a la computadora en sus procesos y demás. Pero apenas hoy estamos hablando de que puedes tener esa experiencia mucho más masiva, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos al tractocamión sin chofer o volando? O sea, yo me voy así como a 10 años pueden ser mucho tiempo para generar tanto cambio. Mira, David, lo que se ha desarrollado la tecnología en los últimos años, en los últimos 15 años, yo creo que es mayor que lo que se ha desarrollado en los 200 años previos. Es decir, vamos a una velocidad exponencial, encontrando cosas y maravillándonos de cosas que no conocíamos que podían pasar. Sin embargo, sí hay una limitante, y la tecnología está a disposición de la gente, a la disposición de las empresas, pero hay una cosa que no es tan fácil modificar de un día para otro, y es la infraestructura de un país. Me ha tocado... ¿Te refieres a puertos, carreteras? Me refiero a puertos, a aduanas, carreteras, a procesos, a burocracias, a aduanas, porque al final una empresa puede tener competitividad de clase mundial, sea chico o sea grande. Pero cuando compite con otras compañías que tienen la oportunidad de estar en países con una mejor infraestructura, nos ganan. Y hoy por hoy, eso para nosotros podría ser una limitante si nosotros no invertimos como país, como industria, en que esa infraestructura también crezca. Pero yo sí veo que el nombre del juego va a ser la tecnología y todo el mundo va a mostrar tecnificados. Tú hablabas de esta disclosure de la película. Y yo hablaría también de cuando el destino nos alcance, y para los jóvenes que nos escuchan un día que no tengan nada que hacer, pónganse a ver los supersónicos. Sí. Es algo que va a venir del futuro. La próxima semana. Ahí lo tenemos a disponibilidad. Alberto, por último, ¿nos podrías comentar brevemente cuál fue tu experiencia al ser ganador del Premio Nacional de Logística? Mira, Gaby, tuve la suerte de recibir 2 veces el premio, uno como ejecutivo y otro por la empresa que dirigíamos en la parte logística, y es algo muy bonito, o sea, es una sensación muy bonita, que yo invito a todos los que nos escuchen a que se sumen, a que sumen proyectos, a que sumen y den a conocer sus experiencias y sus conocimientos sobre el tema. Ser logístico es algo muy importante. Ser logístico no es cualquier cosa. Hoy hablamos de que si las cosas no funcionan es por la logística, pero todas las cosas funcionan bien si hacemos una logística como sea adecuada. Entonces yo creo que el Premio Nacional de Logística es el reconocimiento con autoridades muy competentes que lo dan para todos aquellos que han podido hacer algo diferente por la logística en nuestro país. Lo cual a David lo felicito porque fue el precursor de todo este tema. Uno de tantos. Pues ya terminamos, nos fue el tiempo, Gaby, Alberto. Muchas gracias por habernos acompañado, la verdad que fueron conceptos bien interesantes. En los controles técnicos y producción, siempre con su paciencia, Luis Jaime Prieto. En los micrófonos los acompañamos
Gabriel Hernández. David Martínez. Y pues Alberto Modiano como ganador del Premio Nacional de Logística y vicepresidente de cadena de suministro de Nestlé. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, David y Gaby, por invitarme a esta plática. Es un honor poder sumar a la comunidad logística de nuestro país en foros tan importantes como este. Cuentan conmigo siempre, yo soy logístico.